También hay un matrimonio aquí que ustedes los conocen. Está Xavier Cantú con su esposa Reina Denise, ¿sí los conocen? ¿Qué les decimos? Dice que está así en la luna de miel, ustedes tienen 2 semanas que se casaron. Dios los bendiga mucho. Amén. Sea Dios. Vamos a ver el tema de el hombre espiritual. El hombre espiritual. Y quiero llevarnos a 1 Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 15, que dice así de la siguiente manera: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Escuchen bien, no son filosofías. No se enseña con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La palabra juzga no habla de juicio, sino de analizar. El hombre espiritual analiza todo lo que está escuchando. Tiene el Espíritu de Dios que le ayuda a analizar todo lo que escucha, ya bien sea en la calle, en las pláticas y en los púlpitos. Y ahora creo que por internet predica mucho. Ese es el poder del hombre espiritual. Analiza todas las cosas, no le dice amén a todo lo que escucha. Así lleve la rúbrica de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual, lo vamos a ver de qué manera vive el hombre espiritual. No busque Gálatas 5:16, pero si quiere tomar nota. Gálatas capítulo 5, versículo 16, ahí nos dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a aprender cómo es que se anda en el espíritu. ¿Cómo es que se anda en el espíritu? ¿Sí? El creyente nacido del Espíritu Santo, o sea, del Espíritu, el nacido de nuevo, ahora tiene en su interior, porque hemos venido a ser templo del Espíritu Santo, ahora tiene en su interior el poder del Espíritu Santo para vivir una vida piadosa. Los que no tienen el Espíritu Santo en su interior y se reúnen en las diferentes congregaciones, no pueden vivir una vida piadosa. Tienen apariencia ¿de qué? De piedad. Y hay muchos que tenemos apariencia de piedad, pero negamos la eficacia de ella. Muchos. Analicémonos, por favor, qué clase de personas somos. Si somos espirituales o somos todavía, como dice versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Sí? Ahora el creyente es dirigido por el Espíritu de Dios y es controlado, y sus decisiones ahora no son como él quiere. El hombre espiritual no decide por sí mismo. Quiero que quede muy claro que ningún hombre, así lo califiquen muchas personas, tiene libre albedrío, bíblicamente hablando. Usted puede tomar decisiones
y se va a casar con quien quiere, y usted se cambia de ciudad, y usted toma sus vacaciones cuando quiere, sin tomarle en cuenta a Dios. Dice Santiago que debemos decir, si Dios quiere, voy a ir a tal lugar o no voy a ir a tal lugar. ¿Por qué? Porque le estoy preguntando en oración a Dios, ¿qué quieres que haga? Amanece y dice la Biblia, y aún estoy contigo. ¿Qué es lo primero que le digo a Dios mío? Gracias por este amanecer. Señor, ¿qué quieres que haga para ti en este día? Porque si como o bebo o hago cualquier otra cosa, lo tengo que hacer para gloria tuya. Estoy explicando cómo se camina en el Espíritu. Ahí lo dice la palabra. Entonces, el hombre espiritual es alguien, o la mujer espiritual es alguien controlada o controlado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que mientras vivamos en este mundo, por así decirlo, a ver si me voy a explicar. Salmo 1 dice que nos compara con un árbol, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Con un árbol plantado sobre corrientes de agua. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos dos árboles dentro de nosotros, que es el hombre viejo y el hombre nuevo. Todavía está el hombre viejo dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice respecto a eso? Mateo 7, versículo 17 y el versículo 20. Mateo capítulo 7, versículo 17. Y luego el versículo 20 dice, así todo buen árbol que da buenos frutos. Por si no lo encuentra, está después del 6. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo que da frutos malos. Tenemos dos árboles dentro, el hombre viejo y el hombre nuevo. Es una guerra dentro de nosotros. Hay una guerra brutal dentro de nosotros, que es eso, entre más te alimentas de la oración y de la palabra, el hombre espiritual, el árbol bueno, va ganándole la batalla al hombre viejo que está dentro de nosotros. Es una guerra y luego nos encontramos peleando contra el Espíritu de Dios, dice Gálatas capítulo 5. Imagínense contra quién peleamos nosotros, los hijos de Dios. Sí, amados hermanos. Quiero que lo vea para que. Te digo, Gálatas 5. Por favor. Y esto cuando uno viene al conocimiento de esto, hermanos, se sumerge uno en la palabra y en oración para no darle oportunidad al árbol viejo que no da frutos, sino obras malas. Gálatas, ¿qué les dije? 5. Capítulo 5. Versículo 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Escuche, cuando habla la carne, no es esta carne, sino el yo, el hombre viejo. ¿Sí? El hombre viejo. No satisfagáis los deseos del hombre viejo, de ti mismo o de ti mismo. Luego dice, porque el deseo del yo, o sea, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una oposición dentro de ti. Tú sabes que tienes que ser piadosa, tienes que ser piadoso con determinada persona o con determinadas personas. No quiere decir que te comuniques con los pecados de las demás personas. No quiere decir que estés de acuerdo con la conducta de los demás, pero el hombre espiritual es piadoso porque sabe que él o ella tuvieron la misma conducta antes de venir a Cristo Jesús. ¿Me explico bien? ¿Hay aquí alguno que no haya sido adulterio, fornicario? Adúltero, perdón, que no haya cometido adulterio. Que no haya fornicado, que no haya mentido. ¿Habrá alguno aquí? ¿No? La iglesia está llena de puro ex. De pura gente que vivimos vilmente. A Dios le agradó rescatar lo vil, lo necio.
lo que no es para deshacer lo que sí es. Hay personas que se creen buenas. Lo vemos ahí con un fariseo y un publicano. No sé si han leído ese pasaje. Dice: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Yo ayuno 2 veces por semana, diezmo hasta el comino, etc. ¿Sí? Y el publicano que estaba diciendo: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y Jesucristo dijo: ¿quién de ellos bajó perdonado? El publicano, que se reconocía que era pecado. Hay mucha gente que no se reconoce, que está sucia, pero a los ojos de Dios no hay nadie bueno. ¿Se acuerdan cómo llegó aquel rico? Como decía Jesús: Maestro bueno. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué me dices bueno? Si bueno solamente es Dios. Mas si vosotros, siendo malos, dijo Jesús, vosotros y yo, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, con mucho más razón vuestro Padre no les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. ¿Alguna vez le ha pedido al Señor la llenura del Espíritu Santo? Lléname, Señor. Necesito de ti, Señor. Cámbiame. Lléname de ti, Señor. Pero no te puede llenar si sigues viendo mucha televisión, mucho celular, muchas cosas que te quitan el tiempo de estar en una relación con el Señor. Sí. No es malo que tengas un celular, pero ¿qué cosas haces? ¿Qué tiempo le das al Espíritu de Dios para que controle tu vida? No es culpa de Dios. Entonces estábamos viendo los árboles, el árbol malo, ¿qué cosa da? Frutos malos. Tú tienes frutos malos, yo también. Pero en la medida que va creciendo el hombre nuevo, el árbol nuevo, ya hay menos actitudes indebidas a los ojos de Dios. Quiero que quede bien esto, bien claro. Nosotros no estamos para satisfacer a las personas con nuestra conducta, que sí debemos de dar buen testimonio de que somos diferentes a los demás. ¿Quién es el que califica nuestra entrada al cielo? Es Dios. Pablo le dijo a Timoteo que tenía que presentarse aprobado delante de Dios. Hay un versículo que cuando estaba yo haciendo este escrito, vino a mi memoria, está en Romanos, ¿sí? En el capítulo último de Romanos, donde dice el apóstol Pablo, solamente un rengloncito así, y que desde hace años yo le he dicho al Señor: yo quiero ser como ese hombre. Dijo Pablo: saludad a Apeles, aprobado por Dios. Lo leí hace más de 30 años ese versículo y nunca se me ha olvidado. No habla mucho de Apeles, pero dice mucho. ¿Está usted de acuerdo o no? No habla muchas cosas, pero dice lo más interesante, lo más aprobado. Aprobado por Dios. Y ojalá que usted y yo seamos como Apeles, aprobados por Dios. Porque nosotros podemos aprobar a la gente. ¿Sí? Decimos: esa persona es bien buena, ¿no es así? ¿Y quién dice que es buena? No los conocemos. Entonces, el árbol bueno, el nacido de nuevo, da buen fruto. El árbol malo no. Entonces, ¿qué nos dice 1 Corintios que estamos viendo, capítulo 12, capítulo 2, versículo 12? Es algo que si no lo ha escuchado bien, yo quiero que lo escuche bien hoy. Como dice Apocalipsis, que oigamos lo que dice el Espíritu aquí a la iglesia. El que tiene oídos, no orejas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 dice: y nosotros, escuche bien, no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Satanás y sus demonios, la rebeldía, la desobediencia. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hoy en la mañana que estaba yo con los de Zapopan predicando de esto, les preguntaba, yo dije: no me conteste,
Pero ¿saben lo que Dios nos ha concedido? Porque el Espíritu de Dios nos viene a abrir el entendimiento para saber lo que Dios nos concedió. ¿Usted sabe lo que Dios le concedió? ¿Sí? Porque si lo sabe, usted tiene que ser la gente más feliz de la tierra, en medio de todo lo que esté aconteciendo en su existencia. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué más? Porque fueron perdonados todos tus pecados. Todos tus pecados de ayer, de hoy y de mañana. No para que vayas mañana a seguir pecando. La cobertura es completa. El Hijo de Dios, la hija de Dios, jamás se va a perder. Aunque muchos dicen que sí se pierde la salvación, no se puede perder la salvación. Porque es un regalo. Es un regalo. No te ganaste la salvación. Trabajas más para irte al infierno que para ir al infierno, para ir al cielo. La paga del pecado, ¿qué cosa es? El salario de nuestra maldad es irnos al infierno. Para irnos al cielo es un regalo de Dios, es gracia, gracia inmerecida. ¿Qué más sabemos? Sabemos lo que Dios nos ha concedido, que si tú mueres hoy, el vivir en Cristo, el morir es ganancia. ¿Tendrás miedo a la muerte? ¿A lo desconocido? Yo no tengo miedo a la muerte. Gracias a Dios. Yo no soy mejor que tú. ¿Sí? Yo tengo que estar preparado. Desde un principio te tienen que enseñar el camino nuevo. El camino nuevo. Somos peregrinos aquí en la tierra. Y a veces trabajamos más para quedarnos aquí, como si nos fuéramos a quedar con casas y muchísimas cosas. Y trabajamos más y nos afanamos más por las cosas que se van a quedar que por trabajar para irnos allá con el Señor. Invertimos más aquí en la tierra que invertir en el reino de Dios. Alabo al Señor por la persona que cuando se fue Oscar y su esposa a predicar el Evangelio a su familia a Durango, no sé quién, pero es un hijo de Dios, les dio una ofrenda para el viaje. Sí. Oscar, no puedo ir contigo físicamente, pero sí voy contigo. ¿Me explico bien? De esa manera, colaboro para ese viaje, porque van a ir a predicar el Evangelio. ¿Por qué creen que Inglaterra y los Estados Unidos son países prósperos? Porque mantienen misioneros fuera del país. Este país llegaron muchos norteamericanos y a todo Centroamérica y Sudamérica a llevar el Evangelio. Sí. Qué bueno que no estamos a un lado de Rusia, ¿no? Quién sabe, ahorita fuéramos un país socialista que parece, quién sabe que vaya a pasar. Es algo que usted y yo tenemos que saber. Sabemos lo que Dios nos ha concedido. Por eso aquí nos dice la palabra: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Está conmigo 1 Corintios 2:12. Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Los apóstoles jamás podrían haber recibido las verdades divinas a los que se refiere el apóstol Pablo y que nos han sido preservadas a nosotros en el Nuevo Testamento. El versículo 13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vemos el proceso de inspiración, ¿sí? Mediante el que la verdad nos ha sido comunicada. No se nos comunicó con proverbios humanos, con sabiduría humana, ¿sí? Se nos comunicó ni palabras escogidas de los apóstoles. Ellos comunicaron la palabra de Dios sin añadirle ni quitarle absolutamente nada. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted la ve, es Dios hablando con usted y conmigo.
Es Dios el que está hablando con usted. Ahora hay muchas personas que se dicen profetas y dice el Señor. No es cierto. Aquí está todo. Ya está todo completa la profecía de Dios. No hay que añadirle ni quitarle nada. ¿Sí? Por eso el espiritual conoce las cosas de Dios. Tiene hambre y sed de Dios. Quiere conocer más y más y más de Dios. Ahora hay muchas series que yo ya no las veo hace mucho tiempo, pero ves una serie de televisión y pasa el capítulo 1 y estás esperando el segundo, ¿no? ¿Sí o no? Y a ver qué tal. ¿Y por qué no ves capítulo tras capítulo de aquí de la palabra de Dios para que te edifique? Y vivamos una vida de gloria en gloria, no de derrota en derrota. Aleluya. Bendito Dios. Emplearon las mismas palabras que les enseñó el Espíritu Santo. Todo lo que está escrito en la Biblia, todo, absolutamente todo, es palabra de Dios. Aleluya. Solamente la iglesia, la Biblia que usa los de Roma, que le añadieron los libros ¿qué? Apócrifos. Los libros apócrifos que no tienen nada de inspiración y que son para acomodar sus doctrinas. Hay un libro de ellos que habla sobre los muertos, sobre la oración a los muertos. Aquí nos dice que la oración a los muertos es ocultismo. Por eso mucha gente, yo lo hice, cuando murió mi madre, yo tenía problemas, iba yo hasta allá, hasta el cementerio, a platicar con ella y le decía: mamá, tú que estás tan cerca de Dios, dile que me ayude. Esa ignorancia que todos tenemos y que a usted lo llamó el Señor para ayudar a esas personas. No las deje ahí, porque es un pecado delante de los ojos de Dios. Ezequiel 3 dice que esa sangre va a ser demandada de nosotros. ¿Sí? Es que se van a enojar, pues que griten y que te corran de tu casa o que te dejen, pero tú diles las verdades. El conflicto es cómo se las dices, porque luego quieres que la gente cambie y tú no cambies para nada. ¿Sí conoces esas personas? Agarran la Biblia y ¡pah! Mejor que se la coman para que esa comida sea una realidad en su existencia. Los apóstoles todos dieron su vida por el Señor, con excepción de Juan, que murió ya de anciano, pero Juan estuvo metido en una paila de aceite hirviendo cuando estuvo en la isla de Patmos por la persecución de la palabra. Les dije el viernes, les sigo diciendo, ha sido derramada mucha sangre para que el Evangelio llegue a nuestra vida. Mucha sangre ha sido derramada. Y todavía falta más. Todavía falta más. Sí. Precio de sangre. Bendito sea Dios. Entonces, lo que habla son las mismas palabras de Dios y no se les puede añadir ni quitar nada. Mire, ¿qué dice Proverbios 29? Proverbios 30, perdón. Proverbios 30. Les digo, ni Proverbios ni Salmos se manejan como capítulos. Proverbios 30. ¿Ya lo tiene? Versículos 5 y 6. Dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Qué mejor escudo necesitas? Él es escudo a los que en Él esperan. Luego sigue diciendo: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado, ¿qué? ¿Usted cree que los mentirosos van a entrar al cielo? No.
Habemos muchos mentirosos predicando por los púlpitos, tratando de ganar a la gente para la congregación y no ganarlos para que se vayan al cielo. No seas hallado mentiroso, dice el Señor. Y eso lo puedes observar desde el Antiguo Testamento, si quieres tomar nota, en Deuteronomio 4, versículo 2. Dios no cambia. Ahí también se les dice: no añadas a sus palabras nada de lo que te he mandado. Y también, si quiere buscar en su casa Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, ahí dice el Señor que aquellos que le añaden o le quitan a sus palabras, vendrán muchas plagas. Muchas plagas. Muchas cosas, ¿no? Regresamos a 1 Corintios 2, por favor. Ojalá y que le crea a Dios. Yo estoy buscando que usted me crea a mí. Yo no estoy hablando de mí, sino lo que Dios dice. Usted decide. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Al hombre natural no le interesa leer la Biblia, no le interesa congregarse, no le interesa absolutamente nada más que probablemente los beneficios que luego quieren del cielo. El hombre sin Cristo no puede captar las cosas que son del Espíritu Santo. Dice: oye tío, me decía una sobrina que quiero mucho, ya tiene rato que no la veo. Oye tío, ¿ya leíste la Biblia? Claro que sí, yo la he leído. Así decía mi estupidez por dentro. Y nunca. Yo tenía una Biblia grandota que creo que lo usaba yo para pararme encima para alcanzar las cosas. Yo conozco las cosas. Así dice uno. ¿A mí qué vas a enseñar? ¿A mí qué me vas a enseñar? Y luego llegas a la Biblia, al Salmo 119, donde dice: me has hecho más sabio que los viejos por guardar tu palabra. La edad no trae sabiduría. No nos confundamos. La edad no trae sabiduría. Un chamaco de 12, 13, 14 años, si es cristiano, tiene más sabiduría que un hombre de 80 años que no conoce a Cristo. Las cosas que son del Espíritu Santo no las puede entender el hombre natural, porque para él es locura. Ese hombre, esa mujer tiene el espíritu muerto. Efesios 2, versículo 1. Efesios 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Desde que usted nació con el espíritu muerto, nació en alma y cuerpo. ¿Sí? En alma y cuerpo, con excepción del primer hombre Adán y con excepción del Señor Jesucristo. Todos los demás que hemos nacido en este mundo, nacemos con el espíritu muerto. Tenemos religión, pero no conocemos al Cristo de la gloria, porque Él no es una religión. Jesucristo no trajo religión, trajo salvación, trajo perdón. ¿A quiénes? A sus enemigos. Dice Romanos 5, versículo 10, que nosotros éramos enemigos de Cristo, enemigos del Evangelio. Le dije a un funcionario esto. Me dice: no lo creo, Jorge, mírale. Aquí lo dice. Tú eres enemigo de Dios. Se me quedó así, pero sí. Pero es que yo voy a misa. Pues puedes ir a donde quieras. Pero la misa no tiene ningún contexto bíblico, le dije. No aparece. Entonces, ¿por qué? Porque así, yo no te juzgo. Yo fui hasta acólito, le dije. No estamos para juzgar, pero sí para analizar. El hombre espiritual juzga, analiza todas las cosas con la lámpara. Con la lámpara. ¿La lámpara es qué? Y lumbrera mi camino. Todo lo que escuchas tienes que analizarlo con esto, a ver si es verdad. En Hechos habla el Señor de la iglesia de Berea.
La iglesia, los que se reunían en esa iglesia de Berea, iban con su cuadernito a escuchar a Pablo y tomaban nota, así como aquí hacemos. Tenemos nuestro cuaderno para estar estudiando y luego en la semana seguir estudiando lo que escuchamos. En la escuela, porque la iglesia tiene que ser una escuela y de ser discípulos. Y de hacer discípulos a todas las naciones. La iglesia tiene que ser una escuela donde se enseña la palabra a los niños, y los niños trabajan juntamente con los padres para educar a los hijos en la salvación. Yo no sé si usted le pregunta a alguno de los maestros: ¿cómo se portó mi hijo? ¿Cómo se portó mi hijo? Está participando para que usted trabaje con ellos en su casa, y el maestro y los papás y el pastor trabajemos para que esos niños nazcan de nuevo, para que a los 13, 14 años no se vayan de la congregación y se vuelvan a los vicios, vayan a la fornicación y hagan infinidad de cosas que están haciendo. Lo digo por conocimiento, no por otra cosa. Sí me doy a entender. Cuidado, porque si descuidas tu herencia, pues ¿qué vas a hacer? ¿No dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos? Fruto de estima, el fruto de su vientre. Los tienes y los dejas. Les gritas, los maltratas, pero no los instruyes en el camino de la vida eterna. Ellos ven que te apuras más porque vayan a la escuela, que tienen que ir a estudiar para prepararse. ¿No te pones más ímpetu con tus hijos que vayan a la escuela temprano o que vengan a la escuela dominical con los maestros que hay aquí, que yo testifico que se preparan mucho para enseñarle a los niños? Que si sus hijos se extravían, no va a ser culpa de los maestros, sino porque usted no se dedicó a estar en comunión con Dios y con los maestros de este lugar, que trabajan. Le doy gracias a Dios por esas vidas. Y los llevan a sus hijos en oración. Yo los he escuchado orando por ellos. Pero en el nombre natural no concibe las cosas. Que mi hijo que va el nombre, que no, vente hijo, vente, vamos al béisbol, o vente, vámonos para allá. Y no concibe las cosas que son de Dios porque les locura. ¿En qué parte estamos? ¿Qué tipo de árbol soy? ¿Qué tipo de árbol eres tú? Entonces, lo estamos viendo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y fíjese más cómo viven los hombres naturales. El versículo 12 lo tiene usted ahí, del capítulo 2 de Efesios. En aquel tiempo Jorge Murreta Sánchez estaba sin Cristo. En aquel tiempo Jorge Murreta estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo tenía religión, pero vivía yo sin esperanza y sin Dios, aunque yo decía, creo en Dios, pero no le creo a Dios. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de creerle a lo que está aquí. No es creer en Dios, crees en Dios, bien haces. Los demonios creen y tiemblan al oír su nombre, dice Santiago. Es creerle a Dios. Y creerle a Dios es obedecerle. Si no, no has creído en Dios. Creerle a Dios es tener temor de ofender a Dios. Que tienes deseos pecaminosos, todos los tenemos, de alguna manera. De alguna manera, unos deseos pecaminosos inmorales, aquellos que realmente vivieron una inmoralidad completa y ahora son cristianos y andan buscando situaciones que no. ¿Por qué? Porque ahí tienen la situación. Todos pecamos de diferente manera. ¿Sí, amados hermanos? Y el pecado mora en nosotros. En el hombre sin Dios, pues claro, peca así.
El primer pecado que cometió le provocó lo que le pasó a Judas Iscariote, ¿cómo se llama? ¿No se arrepintió? Le dio remordimiento. El primer pecado que cometes te produce remordimiento. Ya es esto. Pero el segundo ya es menos. Tercero es menos. Hasta que tu conciencia queda cauterizada. ¿Sabes qué es cauterizar? Insensible. Así está la gente. Violan niños de 3, 4 años insensibles. Los curas, que también dentro de los llamados pastores, violando tantos niños. Así está el mundo. Y a nosotros nos llamaron para llevar la luz en medio de las tinieblas. Para eso nos llamaron. Para alumbrar. No sé si se acuerdan, bueno, antes en las playas había un faro. ¿Sí? Hace muchos años. Y ese faro tenía una persona que todas las noches prendía ese farol para evitar que los barcos se encañaran. ¿Sí sabe usted algo de eso? ¿Verdad? Usted es un faro. Un faro en medio de las tinieblas. Las tinieblas no es noche, las tinieblas es oscuridad espiritual. Esas son las tinieblas. Y ahí es donde camina Satanás, el rey de las tinieblas. ¿Sí? Y ahí nos manda el Señor a la guerra por las almas. Bendito es Dios. Cuando Adán y su esposa desobedecieron a Dios, eso lo puede leer en Génesis 3. Cuando Adán y su esposa desobedecieron a Dios, ¿sí?, comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, su espíritu vivo murió. El Señor le dijo: el día que comieres de este árbol, ¿qué les dijo? Moriréis. Y empezaron a envejecer. Adán vivió 930 años. En aquel tiempo que los rayos gamma, los rayos del sol, no traspasaban las aguas que rodeaban el planeta Tierra. Hasta que después del diluvio fue cuando el Señor les dio oportunidad de que comieran carne. Era muy diferente. Ahora hay muchas personas que dicen: somos veganos. Les va a afectar. ¿Me doy a entender? Fue ese pecado de Adán y Eva, fue un pecado cósmico. Movió todo. Sin embargo, Dios le perdonó. Fue un pecado. Un solo pecado. ¿Cuántos llevamos nosotros? Porque dice que donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. Sabemos lo que Dios nos ha concedido. Sabemos. Pero no para que vuelvas a hacer aquello que ofendió tanto a Dios. Vivías, y mucha gente sin Dios y sin esperanza. Tienen religión. Muchos tienen religión, pero viven sin esperanza. Al morir se van al infierno. Bendito Dios. Tienen religión, pero no pueden tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. ¿Se acuerdan ustedes de Juan 3? Aquí le dijo el Señor que no había nacido de nuevo. A un hombre religioso, a Nicodemo, y era un hombre que era maestro de Israel. Maestro de Israel. Y dijo el Señor: tú, siendo maestro del pueblo de Dios, ¿no sabes que es necesario nacer de nuevo? Aquí vinieron unas personas hace un tiempo y nunca habían escuchado que habían que nacer de nuevo. Bendito Dios. Juan 3, ¿lo tiene? Amén. Capítulo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Vemos otra vez el os. Primero está dirigiéndose a Nicodemo, y luego cuando dice os es necesario nacer de nuevo, se está dirigiendo a toda la humanidad. Os es necesario nacer de nuevo. Si hay una necesidad en este mundo, no es que les lleves de comer a los hambrientos, no es que les lleves ropa a los que no tienen. La primordial necesidad es llevarles el Evangelio, porque es necesario nacer de nuevo. Esa es la necesidad de la humanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nacen de nuevo empiezan a vivir debajo de la protección divina. ¿Sí? Eso es lo que se necesita. Somos muy buenos. Yo a veces colaboro con algo, con los que trabajan o con los que no trabajan. Pero les llevo el Evangelio, les doy un folleto. Necesita usted a Cristo. Esa es la primordial necesidad de la gente. Darles, Padre, pero predicarles. A veces nos da pena decir que somos cristianos. ¿Ya te volviste aleluya? Sí, gracias a Dios. Y te pones aleluya, aleluya. ¿Verdad? No te avergonzabas de tu vida toda ahí. Yo hablo de mí, ¿no? Borracho ahí, causando cosas, haciendo cosas, y no nos avergonzaba eso. Y ahora, por eso dijo el Señor Jesucristo: el que se avergüence de mí. ¿Sí lo ha leído? Yo me avergonzaré delante de mi Padre. Que se te van a venir encima, que se te venga. Pero no porque andes haciendo cosas indebidas, sino porque estás haciendo lo correcto a los ojos de Dios. Versículo 8 de Juan 3 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero hemos visto este versículo muchas veces. El viento sopla, tú no ves el viento, sí lo ves, pero ves los efectos. El árbol nuevo por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? El viento no lo ves, pero el que es nacido de nuevo ya tiene una conducta diferente. ¿Ves los efectos del Evangelio? Oye, ya no dices tantas mentiras, ya no salen tantos sapos y ranas y lagartijas de tu boca. ¿Qué pasó contigo? No es que te pongas a aprender cómo hablar, sino el Espíritu Santo y la palabra vas aprendiendo a no decir sandeces, estupideces y majaderías. Cambia tu léxico, abres tu boca y tu boca es una bendición, ya no es una maldición. Ya no maldices, ya no maldices, porque si tú maldices se te revierte la maldición. Tenemos en la boca la muerte y la vida. ¿Sí lo han oído alguna vez? Aquí en Proverbios. Cuidado con lo que hablas. Proverbios 6:2: has quedado preso de los dichos de tus labios. Nunca andes haciendo promesas si no las vas a cumplir. Cuando te haces una promesa, cúmplela. Cúmplela. No te enlaces con las palabras de tu boca. Tú maldices a alguien, se te revierte la maldición. Bendices a alguien, se te revierte la bendición. Somos gente de otro mundo, ¿sí lo sabe usted? ¿Sí lo sabe o no lo sabe? Dijo el Señor Jesucristo: vosotros no sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando Jesucristo se hizo hombre, era el único ser espiritual en todos los que vivían aquí en la tierra, el único ser. Todos estaban mal.
Ahora, ¿cuántos nos decimos cristianos? Debiéramos de ser una bendición si realmente somos espirituales. El hombre espiritual. El hombre espiritual. Es lo que estamos viendo. La diferencia del hombre natural. ¿Sí? Cuando nacemos del Espíritu Santo se inicia el proceso de santificación, o sea, de apartamiento. Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Les vuelvo a reiterar esto cada rato. Si usted no estudia esta palabra todos los días, ¿quién sabe dónde va usted a parar? Y no es nada más estudiar, sino ponerla por obra. Ponerla por obra en su vida. No predicarles a los demás y usted seguir viviendo de la misma manera. Porque hay muchos que somos así. Les hablamos de Cristo, pero nosotros vivimos como si Cristo no existiera en nuestra vida. Y el conflicto que nuestro corazón engañoso piensa que somos salvos. Al final del tiempo nos vamos a dar cuenta. Si es que realmente entramos allá o nos quedamos donde Dios nunca ha querido que esté ningún humano. Porque el profeta Ezequiel 18 dice: yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor. Pero tal parece que nosotros sí, porque no les llevamos el Evangelio. Bendito es Dios. Entonces empieza la santificación y empieza el Dios de paz a trabajar en tu vida. Escúchelo bien. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. La salvación es obra de Dios, no es obra de ningún pastor ni ningún evangelista, es obra de Dios. Nosotros predicamos la palabra y el Señor hace lo demás. ¿Ya tiene usted 1 Tesalonicenses 5, 23? Dice, y el mismo, ¿ya lo tiene? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estás en alma y cuerpo. Ahora el Espíritu Santo sopló vida en tu espíritu muerto y ya eres espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu Santo habla, trabaja con tu espíritu trabaja con tu alma y tu alma con tu cuerpo. Este cuerpo es lo que uno usa para pecar. Los gnósticos dicen que es el cuerpo el que peca y es el que se va a ir al infierno. El cuerpo es polvo, es tierra. Entonces naces de nuevo y el que te dirige es tu espíritu vivificado, no tu alma. No caminas en los deseos de tu yo, caminas en los deseos de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí te lo voy a decir, dice el Señor. ¿Tienes que perdonar? No. ¿Verdad que así somos? No. Me dolió mucho. El Señor nos perdonó. Yo creo que le dolió mucho lo que le hicimos y nos perdonó. ¿O no? Pregunto. No clamó, dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, perdemos tiempo tratando de explicar el programa de Dios a los que no han nacido de nuevo. Primero tenemos que hablarles de que están mal en su vida, que necesitan arrepentirse. Así predicó Juan el Bautista, así predicó Jesús, así predicaron los apóstoles y así se ha predicado a los verdaderos discípulos. ¿Qué quieres que haga?, le dijo el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas. ¿Qué quieres que haga, señores? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo? Ven, vas a hacer una oración de fe, ponte aquí de mí, y a ver, repite conmigo. No les dijo eso. Esa es una falacia. Es una mentira muy grande. ¿Qué cosa le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree y serás salvo. Y luego tú y toda tu casa. Pero muchos han agarrado ese versículo para no trabajar con sus hijos.
A él, si usted sigue leyendo los versículos siguientes, se lo cumplió. Pablo bautizó a toda la casa del carcelero. Extraemos de un versículo y pusimos ahí esa terrible para mí maldición con la enseñanza que era el Señor Jesucristo ser salvo tú y toda tu casa. No es cierto. Tu casa tiene que creer igual que tú, carcelero de Filipos. Si no cree tu casa igual que tú, no se van a salvar. Y se lo digo teológicamente y como usted quiera que yo se lo diga. La salvación es personal. La salvación es personal. Hemos oído muchas herejías del diablo, pintadas, barnizadas como evangelio. No es maravilla, porque el ángel, como os digo, Satanás se viste como ¿qué? Como el de luz y sus ministros también. Y luego a ti y a mí que no nos gusta obedecer la palabra, peor tanto. Buscamos a alguien que nos hable, que nos acaricie el oído y que nos sintamos bien cómodos. Que no nos venga, no vengas a incomodarme, Murreta, déjame aquí vivir mi evangelio personal, pues ándale, vívalo. Yo le traje el que cambia corazones. Bendito Dios. Entonces no podemos perder el tiempo tratando de explicar el programa de Dios a los que no han sido regenerados. Es como si quisiéramos tratar de describir una puesta de sol a un ciego de nacimiento. ¿Me explico? Y les hablamos y decimos Apocalipsis y no sé qué tantas cosas. Protagonista, háblale de lo que le dijo Pablo a Dios, Cristo a Nicodemo. Por ahí empieza uno, por ahí empieza. Oye, platícame del Evangelio. Bueno, déjame decirte primero cuál es el primer paso que debes de hacer. ¿Cuál es? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino, no puedes conocerlo. ¿Cómo puedo hacer? Pues tienes que pedirle a Dios que te ayude. Tienes que arrepentirte de tus maldades, de tus pecados. Y si te arrepientes de corazón, el Señor empieza a tratar contigo. Sin arrepentimiento no hay salvación. Jesucristo dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Romanos 2:4 dice que el Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento, no al remordimiento. Si tú no te arrepientes, no eres salvo. No eres salvo, no eres una persona salvada. Sigues en la necia, sigues creyendo lo que tú quieres y yo digo que así es, y así digo, y así digo, y así digo, y así debe de ser. Bueno, al tiempo, porque el que ha nacido de nuevo obedece a Dios. ¿Obedecer es fácil? No, porque tenemos una lucha dentro con el hombre viejo que no le gusta la obediencia. Aquí les he dicho muchas veces, cuando dice el Señor que la esposa debe de someterse al esposo, ¿lo hacemos? No, con ese gordo pelón. No. Pero pues te casaste. ¿No? ¿Sí? Marido, trata a tu mujer como el vaso más frágil para que tus oraciones no tengan impedimento. Si tú y yo no tratamos a la esposa como vaso más frágil, pues puedes orar y ayunar y hacer mucho, y brincar y danzar, pero no te escuchan. Por ahí empezamos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Obedeced a vuestros padres. O sea, ya cuando te casas, ya eres de otro costal. Pero mientras vives debajo de la tutela de tus padres, tienes que obedecer lo que dicen, siempre y cuando no vaya en contra de Dios. Ay, pero ¿por qué les va a decir, hombre, están jóvenes? Déjalo, ya vendrá el tiempo, Y por eso estamos como estamos, como iglesia.
No pueden obedecer a Dios los que no han nacido de nuevo, ¿queda claro? Les locura el Evangelio. No lo entienden porque hay que discernirlo espiritualmente. Sí, amados hermanos. 1 Corintios 2:15, ayuda al Espíritu Divino. 1 Corintios 2:15. Para mí era muy especial hablar de esto. Muy, muy urgente. Muy urgente. Para que nos ubiquemos en el contexto de Dios. 1 Corintios 2:15, ¿ya lo tiene? Amén. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Romanos 8 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Te podrán acusar y decir muchísimas cosas que son mentiras. Tú sabes si es mentira o es verdad. El hombre con el espíritu vivificado, iluminado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? Ese hombre espiritual o mujer espiritual, sí, con el Espíritu Santo en su vida, estudia esto todos los días. Todos los días. Aquí se pone a investigar más cosas para conocer a Dios, porque el Señor dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Investiga el hombre y la mujer espiritual, ¿sí? Y aprecia el contenido de las Sagradas Escrituras, porque es la palabra de Dios. Aprecia, porque ahí conoce que Dios es su Padre, que lo está instruyendo en el conocimiento de quién es Dios y de que Dios te ama y que tú lo amas. Imagínate al Señor Jesucristo en su adolescencia. La palabra de Dios no dice nada de lo que pasó en su adolescencia hasta que sale a los 12 años. Primeramente, cuando lo llevan a presentar a los 8 días de nacido para que lo circuncidaran. A los 12 años aparece en el templo. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Y luego no habla nada en la Biblia hasta que tiene 30 años. Más ahora predican muchos, ¿sí?, de un tal Fernando Benítez. He escuchado personas que se dicen pastores hablando de lo que dice Fernando Benítez, pura cosa que no funciona, pero amén se escucha. Hay uno que dijo: Judas Iscariote se salvó porque Dios es bueno, y escucha una congregación numerosa, amén. Tergiversando la palabra para los ignorantes, para los que no han nacido de nuevo, que no investigan las verdades que hay aquí en esta palabra. El hombre espiritual y la mujer espiritual saben que aquí está la respuesta para todas las decisiones que pudiera tomar en su vida. ¿Sí? Investiga. El hombre espiritual ya recibió la regeneración. 2 Corintios 5:17, no lo busque. El que está en Cristo, no en una iglesia. Que quede muy claro. Es que yo pertenezco a la iglesia fulana. Pues sí, qué bueno. Ojalá y pertenezcas a Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese hombre o mujer inicia en una vida nueva totalmente. Es su crecimiento espiritual, hace cosas nuevas, es decir, prácticas nuevas. Ya no practicas el pecado, ya practicas cosas nuevas. Efesios 4, así rápido, porque ya se nos soltaron. Y me invitaron a comer a las 5. ¿Ya tienes el 4? Efesios 4. Cosas nuevas, 28. Hoy se abrió la escuela dominical de esto. Efesios 4, ¿ya lo tiene? Versículos del 28 al 32. Dice: el que hurtaba, ¿qué? Ya no tranzas. Ya no te quede ese proverbio del mundo: el que no tranza no avanza. ¿Sí? Ya naciste de nuevo, ya no te pasas en el baño tanto tiempo ahí en la llena de las motos, perdiendo el tiempo a ver 2 horas ahí como si estuvieras mal del estómago. Ya no hurtas, es hurtar el tiempo. ¿Sí?
Ya no le pides a tus papás que te compren libros y no los estudias. ¿Cómo es posible que a mí me lo platicaron? Hay supervisores que determinada hora van y están asomando ahí, ¿sabes? Y les pagan por eso, porque hay gente que roba el tiempo. Tampoco no lo sabía. Yo soy de esos. Ya no seas así. Ponte a trabajar, que el que no trabaje, que no coma. Bendito es Dios. Trabaje, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. ¿Con quién? Con el que padece necesidad. ¿Sí? Con el que hay mucha gente que padece necesidad dentro del pueblo de Dios. Ese es un trabajo de los judíos. Si ellos saben que hay alguien que carece, lo apoyan, lo ayudan. Ese es algo tremendo. Obviamente hay gente que anda pide y pide, eso no les dé nada. Le están pidiendo a Dios y el Señor mueve los corazones de los nacidos de nuevo para apoyar a esas personas en necesidad. No hay necesidades. Hermano, présteme 20,000 pesos. ¿Para qué? Es que quiero cambiar el carro. Si quieres yo te lo cambio de lugar. Así hay. Que me quiero ir de vacaciones, que porque mi hija va a cumplir 15 años, por favor. Es que yo he hecho la casa por la ventana, por eso estás así. Por eso estás así. A mí me dijeron una vez en Estados Unidos, hermano, le invito a la fiesta de 15 años. Aguanto 2 horas. La fiesta de 15 años. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar salvación, a fin de dar gracia, salvación. Usted habla salvación, no habla tonterías, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, ¿qué? Toda amargura. ¿Cuántos amargados hay aquí? Escuchen. ¿De la abundancia de qué? Los puedo usted conocer. Es que me hicieron esto. Y lo veo y se me revuelve. Pues cierra los ojos. Amargados. Como si tú no hubieras amargado a otra persona con tu conducta. Bendito sea Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Ya no se gritan ustedes en la casa, esposos. Ya no, ¿verdad? Ya hasta los vecinos dicen, ahora gritan, ahora claman. No, siguen gritando. ¿Verdad? Quítense de vosotros toda. Yo no sé cómo me casé contigo. Pues yo tampoco. Estaba yo ciega y yo también. ¿No? No les leo la correspondencia, ¿no? Así hacemos, dicen en mi rancho. Y no quiero que te vuelvas a parar. Y el otro muy obediente se va. Y el ratito se mete otra vez. Mi concha. Y toda malicia. Dice antes, sed que ese es el hombre y la mujer espiritual. Benignos. Ves que alguien se equivoca y le ayudas a salir adelante. Que no se deja ayudar ya es problema de él o de ella, pero tú das el paso para ayudar, no para juzgar ni para criticar. Benignos. ¿Será una exhortación es benignidad? Pregunto. El que te exhorta lo tomas como alguien benigno para con tu vida, que te diga, no sigas viviendo así, no sigas haciendo esto porque vas a tener problemas graves con Dios. Pero dice, no, es que estás juzgando. Yo no soy juez.
pero Dios me manda a exhortar y a ustedes también. Amas a tu hermano en Cristo, exhórtalo, háblale. Tarda como 2 años en regresar. Dices, ¿cómo te extrañé? No digas mentiras. En el momento que le extrañaste, vas y le tocas la casa. Dices, te vengo a visitar. ¿Por qué no has ido a congregarte? Dices que no aguanto Jorge Morreta. Yo tampoco, pero pues yo voy. Benignos. Benignos. Bendito sea Dios. Aleluya. El hombre espiritual analiza o discierne todas las cosas, ¿sí? Pero para eso tiene que adquirir conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Muchos queremos hacer cosas y no conocemos ni la Biblia ni al Dios de la Biblia. De oídas te había oído. El hombre espiritual es el que ya no vive para sí. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El hombre espiritual y la mujer espiritual ya no viven para ellos mismos, viven para la gloria de Dios y para el prójimo. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo. Les dije la otra vez, la gramática del cielo es diferente a la de ahora aquí. Aquí en la gramática los pronombres son yo, tú, él, ¿no? En la gramática del cielo es él, luego tú, el prójimo y luego yo. Si eres una persona espiritual, te has dado cuenta de eso. Que primero es Dios, luego tu prójimo. El Señor Jesucristo a través de Juan el Bautista les dijo, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora con esto? El que tenga 2 túnicas, dele una al que no tiene. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Y los soldados, porque antes no había policías, los soldados eran los que apresaban, los que hacían las cosas hace muchos años. La policía empezó en Francia hace muchos años también, pero antes eran los soldados los que cuidaban, los que patrullaban, los soldados. Por eso les dice, los soldados se acercaron a Juan el Bautista, ¿qué debemos de hacer? Dijo, conténtese con su salario. Digan los publicanos, ¿qué hacemos? No cobren de más. ¿Sí se acuerdan de eso? Si no, léanlos ahí en la Biblia, está entre Génesis y Apocalipsis, todo eso. ¿Sí? Eso es. Y si eres un hombre y una mujer espiritual, vas a llegar a ser como la boca de Dios. La iglesia es la boca de Dios aquí en la tierra de alguna manera, porque estamos predicando la palabra de Dios y no le estamos añadiendo ni quitando nada. Y no lo digo yo, lo dice Jeremías, termino, Jeremías 3, perdón, Jeremías 15. Es algo tremendo lo que quiere hacer Dios con aquellos que se rinden totalmente a Él al 100%. Vituperamos el Evangelio muchos de nosotros diciendo que somos cristianos y no tenemos un ápice de la vida de Cristo en nuestro corazón. ¿Qué dice Jeremías 15, versículo 16? Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando tú lees la palabra, ¿sientes gozo de que Dios está hablando contigo? ¿Sientes alegría cuando estás leyendo esto? Entonces eres un hombre espiritual y una mujer espiritual. Si esto te aburre, no has nacido de nuevo. Discúlpeme, lo dice la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es Dios tratando contigo, hablando contigo personalmente. Dios. Él sigue diciendo para el hombre espiritual, versículo 19, ¿qué dice? Desde Jeremías 15. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos.
¿Eres espiritual? ¿Cuál es tu relación con el Señor? Es que tengo trabajo, hermano. Aunque usted no crea, yo también trabajo. Sí. Llegó un momento cuando yo estaba, les dije, de su director, estudiaba yo mucho la palabra, y un día le dije a Dios: Señor, sácame de aquí. Ya no me interesa ser jefe ni nada, Señor. Sácame de aquí. Esto fue en 1986. En 1990 me sacó del trabajo, renuncié a mi trabajo. No esperé mi pensión. Ya después, cuando fui a sacar mi dinero, me dijeron: no podemos dar su dinero porque usted trabajó más de 15 años en el gobierno federal y tenemos que darle su pensión. Es cuando Dios te va cautivando tu corazón y te va enamorando, ¿sí? Y ya no tienes ojos para nadie, sino puesto los ojos en el autor y consumador de Cristo. ¿No has escuchado a alguna persona que está enamorada de alguien cómo habla? ¿No habla de esa persona que está enamorada? Pregunto, ¿no? Bueno, cuando ustedes estaban enamorados antes de casarse, y hablaba: y vieras qué bonita voz tiene. Ella no tiene miedo. Pero estás enamorada, no puedes oír de otra manera. Luego dices: ya, tiene ojos de cielo, tiene una nube aquí. El enamoramiento no te hace ver las cosas bonitas. Pregunto, mi esposa me veía bonito, ahora ya no. Y yo también, yo sigo lo que sí, yo todavía la veo bonita. Eso es. Pero cuando tú dejas que Cristo te conquiste, ay, hermano, eres diferente. Es la vida de Cristo a través de ti. Y luego, ¿qué va a venir? Voy a ser la boca de Dios, aleluya. Empiezan los problemas. Versículo 20 y 21 de Jeremías 15. Dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Aleluya. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Esta es la promesa para los hombres y mujeres espirituales. ¿Quieres ser eso? Dile al Señor que te sacude la tibieza que tienes. Confiésale tu maldad. Señor, pasan días, ni busco tu palabra, pero hoy quiero que hagas la diferencia en mi existencia, Señor. Espíritu Santo, trabaja en mi vida. No me vuelvas a soltar, Señor. No me vuelvas a soltar. Despiértame en la cama. Ya no quiero dormir tanto, Señor. Estoy esperando el sábado para levantarme a las 12 del día, porque me levanto muy temprano. Pues levántate temprano a buscar al Señor y Él te va a dar la fuerza para todo el día. Todo el día. Todo el día. Él es la fuerza de nosotros. Él es la fuerza de nosotros. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es el mensaje para mí y para ustedes. Eres hombre espiritual, eres mujer espiritual. No, pero canto bonito, no hablo de los cantos, no. Hombre espiritual, que Dios te puede usar tremendamente en estos últimos tiempos. Aleluya. Que te van a hacer la guerra, pero Él está prometiendo: yo te defiendo. Yo te defiendo. Porque muchas veces nos dicen las cosas, decimos amén, aleluya, pero no estamos haciendo nada para que digamos amén. Pero pues la emoción.
A mí el Señor me dijo hace muchos años, antes que yo estuviera predicando el Evangelio, me dijo, en la medida de que tú prediques mi palabra, yo te voy a sostener. Yo, no la iglesia, yo te voy a sostener. Y lo ha hecho. Pero primero me llevó hasta abajo. Les dije así, tenía yo espíritu lastimero, tenía yo ganas luego de pedir, porque no traía yo, me agarraba pero era un botón que no había, pero nunca me dejó, aquí me llamó sin comer. Pero sí transité por ahí, quería yo pedir. Si yo hubiera estado en la Ciudad de México, yo sé a dónde podía ir a pedir 15, 20 mil pesos y me los daría. Pero aquí a dónde? Si me veían como extranjero, todavía. El Señor te lleva a lugares a donde quiere que estés solo y sola con Él. Ahí trabaja contigo. Así llevó a aquel mentiroso Jacob, ¿se acuerdan? Al lado, Jaboc. Ahí Jaboc alguna hendidura y ahí le salió el encuentro del Señor. No, ¿cuál Jacob? Sí. Ahí lo llevó, le salió al encuentro y ahí peleó Jacob con Dios y Jacob venció a Dios. Venció a Dios. ¿Sabes que tú puedes vencer a Dios? Cantar de los cantares, dice el Señor a la mujer, quita tus ojos de mí, porque me cautivas. Aleluya. Que te quedes mirando hacia el cielo. Señor, te necesito. Cautívame en pos de ti, voy a correr, Señor. Cautívame. Enamórame, Señor, porque vivo sin Cristo. Él lo quiere hacer. Porque todo Él es amor. Todavía no ha derramado su ira más que 3 veces en el diluvio, en Sodoma y Gomorra, sobre Jesucristo por tus pecados y los míos. Pero viene la ira de Dios en Apocalipsis cuando se lleve su iglesia. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de que dejes de ser como Él, lo reconozcas y les digas, Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Y lo va a hacer. Pídeselo de corazón, lo va a hacer. Ponte de pie. Pídeselo de corazón. El Evangelio no es de la tierra, es del cielo. Y por eso decía Pablo en Corintios, no les traigo palabras de humana sabiduría, les traigo la palabra de Dios, que es la que cambia corazones. Padre, quiero darte gracias por este tiempo. Ayúdanos, Padre, por favor, Señor. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Conoces si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente hay interés en nosotros por conocerte, si realmente hay interés para que seamos útiles en tu reino, el tiempo que nos dejes aquí en la tierra, Señor. Conoces si realmente te conocemos o seguimos viviendo para nosotros mismos, Padre. Tú lo sabes todo. Si es de una manera que no nos conviene, Señor, perdónanos. Perdónanos y trata con cada uno de nosotros. No te tardes, Señor. No te tardes, Señor, que dejemos de perder el tiempo en nosotros mismos y nos extendamos hacia ti para que el tiempo que nos dejes aquí en la tierra, Señor, podamos ser eficaces llevando tu palabra a todas aquellas personas que deambulan alrededor de nosotros, Señor. Y que nosotros sabemos, Señor, que necesitan de ti, Padre. Ayúdanos, Dios. Usa nuestra vida para gloria, honra y alabanza tuya. Vamos a partir de aquí, Señor, pero no de tu presencia. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. ¿Siempre va a haber anuncios?